se recomienda para ver el atardecer? Lunes a jueves abre a las 9 de la mañana y está disponible hasta las 8 de la noche. ¿Y sabes de dónde viene el nombre Pan de Azúcar? Hay dos versiones. Ajá, cuéntame la tuya, a ver si es la misma que me sé yo. Llegamos al árbol de los deseos. Todo esto es culpa de Elon Musk. Tu culpa, Elon Musk. Tumbó los sistemas de venta de entradas. Sí. Hicimos todo mal, pero esto está bueno para que a ustedes no les pase. Las entradas las venden por internet o las venden acá en el lugar. Nosotros dijimos vamos a comprarlas en el lugar. Primer error. Había que comprarlas por internet porque la fila es mucho más rápida cuando ya compraste tu entrada. Segundo error del día. Bueno, no fue error, en realidad trabajamos como hasta las 4 de la tarde. No comimos para poder usar la hora de almuerzo y venirnos más temprano porque íbamos a ver el atardecer acá. Pero esta es la hora, ya lo sabíamos, con mayor concurrencia de gente. Todo el mundo quiere venir a ver el atardecer. Y aquí estamos de primeros en la fila, pero no sabemos si vamos a poder entrar porque nos han dicho que el sistema se cayó. Hola, somos Kevin y Andrea y esto es La Tripeja en Brasil. desde Parque Bondinho. Vamos a ver, creo que hay que entrar por acá. Vamos a ver porque estamos recién que se había caído el sistema, así que veamos. Hola. ¿Para comprar ingreso? Sí. Letra B, por favor. Vale. Bueno, para comprar letra P. Obrigado. Ah, mira. Vean las líneas en el piso, no les pase como a mí. Entonces nada, que es importante de esto, que esto fue inaugurado en 1912, tiene más de 100 años, y no solamente eso, sino que es el tercer teleférico que se hizo en el mundo. Y el primero en Brasil, obviamente. Y el primero en Brasil, por supuesto. Uy, No pierdan su entrada. No sean como Kevin. miren como ya dejé la entrada toda rota. Listo, ingresamos y vamos a subir hasta allá arriba. Obviamente estos vagones no son así de toda la vida de 1912. Esto fue remodelado en 1970 nuevamente y es lo que tiene para que hubiesen dos vagones de teleférico. Para eso se hizo la remodelación en 1970 y es lo que funciona ahora, que vemos hoy en día. Esto mueve alrededor de 2.500 personas diariamente. Más o menos van unas 37, 38 millones de personas desde su inauguración. Y obviamente son dos tramos. El primero hasta este morro, ¿cómo se llama ese morro? Morro de Urca. Morro de Urca. Y del morro de Urca tomamos el otro hasta el morro de Pan de Azúcar. O Pão de Azúcar. hay que pronunciarlo bien porque tiene un doble sentido ahí. Así que ojo. Tienen que decir pão, no pao. Eso, ya sabes. Entonces, bueno, aquí viene llegando el nuestro. Y bueno, la longitud total es de 1400 o 1200 metros. Lo dejamos por acá abajo, creo que son 1200 metros en total. Tienen capacidad para 65 personas. Total, ¿no? En total, sí. Bueno, aquí vamos entrando al vagón. Teleférico en la plataforma. Y estamos aquí de primerito. Y bueno, comienza la subida, señores. Esto deben ser como 3 minutos, 5 minutos, una cosa así. Sí, es súper rápido. Car in the platform. Cuidado con el espacio. Bueno, seguimos. Por lo visto es para allá. Seguimos a la gente. Esta es la fila para bajar, por acá. Y embarque Morro Pan de Azúcar, por allá. Se ve mucha gente de este lado porque está el atardecer hacia allá. Y vamos a ver si logramos llegar rápido.
Bueno, hay otra fila acá. Bastante importante. Como todo lugar muy visitado, siempre se llena mucho de gente. Bueno, vamos para la segunda vuelta. Ahora hasta allá arriba. Mareas. Bueno, llegamos a la parte superior del morro de pan de azúcar. Ah, mira, aquí está el mapa del lugar. Mira, ese de allá es el aeropuerto de Santos Dumont, el primero de acá del río. Y nosotros llegamos al otro, que está en la isla, que es el Galeao. Pero ese es el Santos Dumont, aterrizar ahí es espectacular. Bueno, tenemos allá la playa de Botafogo. Hay muchos botecitos ahí que no se van a ver ahorita porque ya es de noche. El morro de siempre da el nombre. El morro de Urca. De Urca. Es de donde venimos ahora. Exacto, subimos de aquí abajo. Y allá en el fondo, el Corcovado, que tenemos imágenes ahí del celular y se va a ver un poco mejor. Pero hay bastante oscuridad. Entonces, Andrea, ¿qué te parece? Está bonito. ¿Cuál lugar turístico? Tiene buen marketing. Tiene buen marketing. Pero está bonito, o sea, vale la pena venir, vale la pena conocerlo. No sé si en otro horario pueda ser mucho más atractivo, pero está bonito y hay que hacerlo. Nada, bueno, vamos a tomarnos algo y ver qué hay por ahí. Eso. Bueno, entonces, ¿qué hay por acá? Vamos a ver, mira, tienen obviamente recuerdos. Hay cerámica, El capitalismo. obviamente, nunca falta, en todas partes lo hemos visto, incluso en Machu Picchu. Está lindo. Sí, son como cerámicas conmemorativas a Impresiones Sí. de Brasil. maní confitado Ah, y bueno, distintos tipos de frutos secos. Bueno, hay lentes, hay bolsas. ya. Una para compartir. Sí, dale. Hola. ¿Tienes cerveza? Sí. Sí. ¿Qué tiene? Artesanal. Artesanal, vale. Solamente un tipo. ¿Un solo tipo? Vale. ¿Cuánto es? 17. 17, vale. Sí. ¿Qué nombre tiene la cerveza? Sudamericana. Suramericana se llama. Vale, obrigado. ¿Cómo está eso? Es como una lager, pero no es tan aguada. Bien. No es como la Brahma acá, tiene un poquito más de... De Power. Sí. Muy bien, bueno. Yo que no sé nada de cerveza. Salud. Y mientras le doy este trago, si ven para allá, está justo todo eso que está ahí, esa línea de luces es la playa de Copacabana. Bien Preciosa. grande, es inmensa, sí, es inmensa. Estuvimos ahí hace unos días, pero no grabamos nada. Como se llena bastante, uno siente como una cierta sensación de que puede pasar alguien y arrebatarte algo. De hecho, por donde vivimos en la semana, en 2 oportunidades, vi 2 robos. Entonces en una semana, entonces uno está así como que hay lugares en los que se presta, como por ejemplo esto que es cerrado, y otros lugares en los que hay que tener un poco más de cuidado. No significa que les vaya a pasar, pero hay que tener sus previsiones. Los locales te dicen, está pendiente de tus cosas, o sea, no estés distraído con tus cosas en la mano, con la cartera como si estuvieras, no sé, Sí, con dentro de tu casa, o sea, con prendas. claro, el celular en el bolsillo, guardadito, que no sea fácil de sacar. No es que te van a venir a quitar las cosas con un arma, de hecho nos No. ha ido súper bien, pero es como estar prevenido. Ante los arrebatones. Exacto, porque hay mucha gente, o sea, es un tema de que hay demasiada gente pasando, moviéndose y se presta para que sucedan cosas. Pasen cositas, exacto. Esa de ahí, justo ahí, es la Playa Vermella. Playa Roja. Exacto, Playa Roja en español. Se ve uno, de hecho cuando estábamos allá en Copacabana se ven los morros y es increíble. Dicen Se que es ve. una playa muy bonita y tú me decías que era, o que es súper segura. La Vermella sí es la playa más segura de Río de Janeiro, según tengo entendido. Y la gente prácticamente no la visita, o sea, los extranjeros prácticamente no la visitamos porque te quedas en Copacabana, te quedas en Ipanema, te vas para la playa de Leblon y luego
cuando vienes para acá, sencillamente vienes, subes, bajas y te vas. ¿Y sabes de dónde viene el nombre pan de azúcar? Hay dos versiones. Ajá, cuéntame la tuya, a ver si es la misma que me sé yo. Me sé dos. Ajá. Ah, ya, ay, disculpa, pues. Hay una que es que, bueno, que tiene la forma como de un pan de azúcar y sí, el pan de azúcar tradicional. El molde de los panes de azúcar lucían así, de esa manera. Exacto. Y la otra versión es del pan acuca, que es del guaraní y también se refiere que es a montaña alta. Oh, Esa es la otra. Esa no la conocía. Ah, ¿ves? Yo conocía una que tiene que ver con los colonizadores españoles, portugueses. Ajá. Que en esa época, donde digamos, no voy a decir que se descubrió, pero como que se empezó a explorar esta zona, era la época del colonialismo en Brasil y en esa época el azúcar era una de las mercancías más valoradas y que más se vendía. Entonces los morros o los cerritos de azúcar que se formaban de azúcar tenían la misma forma que... Oh, no. Esa es otra versión. Entonces, muchas ¿cuál versiones. les piensan ustedes que es la versión correcta? ¿La de la forma de pan de azúcar, la de los colonizadores o la de los guaraníes? ¿Cuál crees tú? Yo creo que es la de los guaraníes, obviamente porque estaban antes que todo el resto de las personas que llegaron acá y en efecto es una montaña alta y la traducción de pan a cuca hace la traducción a montaña alta, por lo tanto. Yo me creí la del pancito. Sí, porque es como que a lo mejor escucharon a los guaraníes decir eso y dijeron a decir como, pan de azúcar. Puede pasar. Y Bueno, ahora, esa parte Kevin, no se ve. mira lo que vamos a hacer. Vamos a tallar una moneda. Ahí está. Las monedas vacías están acá. Ahí no sé si se ven. Y Kevin va a tallar una moneda con este proceso que está acá. O sea, va a tener que darle vuelta a esta cosa. Vamos a ver. A trabajar por la moneda. Mira, ahí está. Y le das vueltas a ver. Pero suavecito, ¿no? Y te puede tocar una de las 4, no sabes cuál te toca. No sabes cuál te toca. Como la vida misma. Como la vida misma. Ahí se siente ya. Ahí ¿Sí? está tallando ya. Ahí está. Se pone duro, ¿eh? Eso. Ahí está. Sí se pone ¿Sí? duro, sí. Mira. ¿Necesitas ayuda? No. Ahí va. Vai cair uma moeda ali. Ahí va. Vamos a salir. ¡Bien! Eso sale. Mira, qué bonita. Ai, bom dia. Ali você paga 10 reais. R$10. Qué bonita. Bueno, a guardarla. A guardarlo, la voy a guardar en la billetera para que eso te... Bueno, como cada uno con sus gastos innecesarios, pues yo también voy a hacer mi gasto innecesario. Este algodón de azúcar está muy de moda en muchos países, pero Sí. lo hacen muchas veces personas. Aquí lo hace una máquina. Ah, ¿Quieres ¿verdad? probar? Mira, este tiene 4 sabores. Y tú pones las combinaciones de sabores. Si yo quiero este, que tiene más fresa, un poquito de raspberry, un poquito de pineapple. Perfecto. Ahorita que hizo el pago, no hay azúcar. No, ya, vale, ahora sí. Ay, me encanta. Mira. Y bueno, Andrea tiene su algodón de azúcar. Miren qué bonito se ve. ¡Qué feliz soy! Bueno, muérdalo, pues. Oye, Esa. oye, ¿Qué si tal sabe, está? si sabe fresa, claro. ¿Sí? Veamos. Está bueno. Está bueno. No duró nada. Eso era, se llamaba flor. Entonces nada, hay que hacer otra fila para bajar. Y vamos para esa ahorita, Esto ha sido pura fila. que es esta de acá. Esta es la fila para bajar. Y bueno, vamos a conocer el morro de Burka, que no lo conocimos porque obviamente nos vinimos directo
a Pan de Azúcar. Así que nada, nos vemos ahí. Bueno, y ya bajamos de el morro de Pan de Azúcar y ahora estamos en el morro de Urca. Y este es el espacio, es mucho más grande por supuesto a nivel de amplitud De infraestructura. de espacio, sí. Y bueno, hay igual restaurantes, hay las hawaianas, bar, restaurantes para comprar franelas de fútbol, hay cotufas, Pipoca. cabritas, pipoca, crispetas, como ustedes le quieran llamar. Creo que mira, ahí venden que los cerveza. nombres le cambian más en cada país. Sí, ahí venden cerveza y vamos a ver qué más por acá. Ah, por acá se puede comer, tomar, gente merendando. Mira qué Mira. bonito ese espacio. Ese es de este lugar, este local. Rey Tomate. Sí. Café, amor y mucho mate. Hay baños por ahí. Pero acá el mate es distinto al mate argentino. Sí, es totalmente distinto. Es otra cosa. De hecho, hay uno que lo toman frío. Incluso lo venden como si fuera un té Lipton. Y no está mal. Es como un té Lipton, pero un poco más amargo, digámoslo así. Pero si vienen con la expectativa de que va a ser el mismo mate que toman en Uruguay y en Argentina, nada. Nada que ver. Ah, ya, te iba a decir, acá hay un árbol. ¿Sí? Es ese árbol por el que cruzas y pides un deseo, no sé dónde está. Ah, mira. Y bueno, por supuesto, no alimentar a los animales. Hay monitos, hay lagartijas. Es un camino bastante bonito, como pueden ver. Pero estamos dentro de la selva. Sería buenísimo verlo de día. Porque claro, es otra experiencia totalmente distinta. Allá va Andrea y creo que consiguió el árbol. Y tiene, mira, ese árbol tiene unas orquídeas floreadas brutales. Llegamos al árbol de los deseos. Mira, para que vean que no es mentira. Árbol de los deseos. Si piensan un deseo y pasa entre sus troncos, se cumplirá. Pero es importante saberlo. Tiene que ser algo que el dinero no pueda comprar. Mira, a mí me parece excelente eso. Entonces nada, paso por acá. Claro, va a pasar. Deseo libertad para Venezuela. Y paso. Vale, pues. No, pero sabes que voy a hacer lo mismo que tú. Porque eso creo que es más grande que cualquier deseo personal que pueda tener. Entonces, con toda la energía puesta, no estoy borracha. Libertad para Venezuela. Esa. Paso otra vez porque tengo más deseos. Sí. Y miren las orquídeas que hay acá. Mi tío se quedaría loco. Y los horarios de funcionamiento son. Mira, del lunes a jueves abre a las 9 de la mañana y está disponible hasta las 8 de la noche. Y de viernes a domingo abre un poquito antes, abre a las 8:30 y está disponible hasta las 8:30. Pero hay un horario de subida hasta las 7 de la tarde. Pues ese es el último ciclo en el que suben Las personas. Exacto. Pueden venirse, mi recomendación, a eso de las 3, 4 de la tarde para que les dé tiempo de ver el atardecer, comerse algo. Es un plan rico para eso, como para venir a ver el atardecer, tomarse algo y quizás comerse algo. Más allá de eso, como que no esperen mucho. Y bueno, este es el primer funicular que hubo acá para subir a lo que sería el Morro de Urca y Pan de Azúcar. Vean. El original de 1912. ¿Te puedes subir? Sí. Y este es el segundo, que obviamente fue cuando la remodelación de 1972 hicieron este tipo de vagones, que obviamente ahorita funciona como tienda. Que supongo que esto era bien, o sea, eran ventanas. Exacto. Pero todo esto eran ventanas. La verdad, se parece mucho al de ahora. Sí, es muy parecido al que hay O ahora. no sé si es el que hay ahora y ya. Es posible. Comité Olímpico de Brasil y la mascota.
Bueno, hasta aquí nos llegó el día. Tenemos hambre. Como siempre. Vamos a almorzar, cenar. Aquí pegamos las comidas. Sí. Entonces nada, bueno, un dato más de interés, que en el Morro de Pan de Azúcar hay 150 rutas de escalada y que pueden contratar servicios para realizar las escaladas, igual que está el camino de la Trila para subir acá al Morro de Urca, se ve mucho más interesante que subir por teleférico, pero bueno, entre gustos colores, como ya lo hemos hablado. Y nada, ¿algo más que agregar? Nada, estuvo buena la visita nocturna a Pan de Azúcar, una visita distinta, diferente quizás a la que puedan haber por ahí en otros videos. Y nada, pues repetirías la experiencia. Nah. Yo con esto me voy por pagado y bueno, hay muchas otras cosas que ver, así que con una vez yo creo que... Sí, lo mismo me pasa. O sea, es una experiencia bonita, creo que hay que vivirla, pero creo que con una sola vez es suficiente. Exacto. Entonces nada, bueno, tomen agüita, se nos cuidan, ojalá les haya gustado, dejen sus comentarios, ojalá, con respecto a lo que conversamos. Y nada, suscríbanse, denle like, un besito. Y nos vemos. Nos vemos en otro video. Nos vemos en el otro video. Así que eso. Chao, chao.